se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Maravilloso Padre Celestial, gracias Señor porque podemos tener la oportunidad de abrir tu palabra en estos tiempos tan solemnes, Señor, que nos ha tocado vivir, y poder palpar, Señor, las cosas que se vienen y a la velocidad que se vienen, Señor. Padre Santo, pedimos en este momento que podamos comprender este mensaje, Señor. Este mensaje, como tantos mensajes que tú tienes para nosotros, Padre. Que pueda hacer como pega un martillo en nuestra cabeza, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos despierte, Señor, y para que podamos, Señor, poner en práctica lo que tú quieres que nos quede bien en claro. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, amén. Bien, el relato habla, como decía hace un momento, el rechazo que tuvo Saúl por parte de Dios. Dios dijo a Samuel que enviara a Saúl, rey de Israel, a que destruyera a Amalec. Y no solamente él, hermano, sino, dice el relato, todo lo que tuviese. Y aclara la palabra de Dios, dice mujeres, niños, hombres, ganados, todo. O sea, Saúl no tenía que dejar nada, tenía que matar todo, todo. Amalec era el primero que había subido para guerrear a Israel cuando Israel estaba en el desierto, ¿verdad? Y el versículo 15:2 dice que se había acordado de lo que hizo Amalec a Israel cuando subía a Egipto. Los amalecitas, como decía un momento, habían sido los primeros que en alguna medida odiaron al pueblo de Israel. Podríamos decir que Satanás usó a esta gente para destruir a Israel. Pero ¿cuál fue la sentencia que había recibido? La sentencia que había dado Moisés. Dice, borrarás la memoria de Amalec bajo del cielo. No lo olvides. Esto está en Deuteronomio 25:19. Y hermanos, durante 400 años se había aplazado la ejecución de esta sentencia. Cabe destacar también, hermanos, que dentro de este pueblo, los amalecitas, convivían con los ceneos. ¿Quiénes eran los ceneos? Los ceneos eran un pueblo el cual el rey Saúl debía salvar
Esto está en el versículo 6. También cuenta el relato que estos no estaban enteramente de la idolatría. Podríamos decir que tenían dioses ajenos. Pero también dice que manifestaban cierta amistad con el pueblo de Israel. Esta tribu procedía del cuñado de Moisés. Saúl, queridos hermanos, como dice la palabra de Dios, era una persona obstinada, una persona que no quiso admitir la prueba, una prueba tremenda que le sobrevino en Gilgal, y cometió uno de los errores más tremendos que puede hacer una persona. Él había deshonrado a Dios y él había pretendido oficiar como sacerdote, contrariando el mandamiento de Dios, ¿verdad? Porque bien claro está que eso le pertenecía hacer, realizar solamente a los sacerdotes. Pero Dios, en su inmensa misericordia, le da otra oportunidad a Samuel para que aprendiera a tener fe genuina, una fe robusta, una fe que pudiera en él transformar su carácter. Pero hermanos, ¿qué sucede cuando Dios tiene misericordia de nosotros? ¿Cuál es la respuesta que hacemos o damos hacia Dios cuando Él es paciente y tolerante? La sierva del Señor dice que la paciencia del Señor hacia los impíos envalentona a los hombres a la transgresión. ¿Qué me está queriendo decir, hermanos? Cuando yo me atrevo a desafiar a Dios, a pecar, y cuando Dios es misericordioso conmigo, cuando Dios es totalmente bueno, paciente, dice que a mí me produce el seguir pecando porque no pasa nada, porque está bien, porque mi autosuficiencia propia es lo que a mí me sirve, es lo que a mí me gusta. Pero también dice, hermanos, que el castigo que se demora no quiere decir que sea terrible en el tiempo de ejecución. También sabemos, hermanos, que Dios no se goza de la venganza, pero la ejecución traerá su juicio contra todo aquel que transgreda su santa ley. ¿Para quiénes? Sean del mundo o sean aquellos que guardan el verdadero día de reposo. Nahum 1:3 dice que no dará por inocente el culpable, sino que será, dice, mediante terribles actos de justicia. Acto de justicia que caerá con toda su autoridad para que pueda sufrir aquel que ha desagradado la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, ¿cuál es el motivo? Esto es una pregunta para hacernos.
¿Cuál es el motivo por el cual Dios rechazó definitivamente a Saúl? ¿Cuál fue la causal principal de que en un momento Dios lo haya elegido para ser rey de su pueblo y que luego lo rechace? Hermanos, y ese mal hasta el día de hoy está haciendo estragos. Ese mal se llama desobediencia. Saúl tomó vivo a Gad. Cuando el Señor dijo que la orden era destruirlo, dijo que debía matar animales engordados, niños, mujeres, y él hizo todo lo contrario. La desobediencia, hermanos, cuando está a flor de piel entre nosotros, entre sus hijos, aquellos que se llaman guardadores del sábado, aquellos que dicen ser adventistas del séptimo día, pero que todavía continúan con partículas de desobediencias, que no han sido expulsados, porque están tan arraigadas, hermanos, tan arraigadas en nuestro ser que parece todo lo contrario. La desobediencia es lo que procede de seres, podríamos decir que estamos de aquellos que desobedecen, de seres putrefactos, de seres que se engañan a sí mismos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, miramos la celestial Canaán, pero no miramos lo que tenemos en el camino, que son impedimentos no que nos pone Dios, sino que nosotros mismos nos ponemos por desobediencia? Podríamos mencionar algunos de esos impedimentos. Podríamos decir que es el orgullo, el engrandecimiento propio, haciendo, hermanos, que la humildad quede totalmente en el olvido. Pero eso sí, buscamos permanentemente el honor de nuestros trapos de inmundicia, que son nuestras obras. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ponemos en el papel del Espíritu Santo, usando estrategias humanas que llegan a ser tan absurdas, hermanos, como hablando, por ejemplo, de Dios en forma dilatada, o aún ocultando la verdad, que debieran ser dadas sin demoras por causa de la premura del tiempo en que vivimos, hermanos? A veces empleamos nuestras habilidades, nuestros métodos, y desplazamos el gran consejo que el Señor nos ha dejado. Muchas veces hemos escuchado que cuando damos estudios bíblicos, cuando se le está dando el mensaje a personas que por primera vez están descubriendo estas verdades a medias,
Porque cuando el Espíritu Santo nos ha instruido claramente cuáles son los mensajes que primero debemos dar, pero que a nuestro entender, hermanos, con nuestro juicio finito, hacemos desobediencia, porque creemos que a la persona la vamos a correr. Entonces a veces hemos oído, hemos visto y hasta nosotros mismos hemos aplicado que no debemos entre nosotros llamarnos hermanos, sino amigos. Y esto lo he reiterado muchas veces, ¿no? No tenemos que decir iglesia, sino tenemos que decir auditorio. No tenemos que decir pastor, sino licenciado. Entonces, cuando aplicamos estas ideas que son puramente humanas, hacemos, hermanos, que la espada de doble filo no corte. Pareciera que nosotros cuando sacamos la espada, cuando sacamos la Biblia, cuando sacamos el Espíritu Profecía, lo único que hacemos es sacarle el filo para que no le duela a estos postulantes a los cuales le estamos dando estudios bíblicos. Cuando la palabra del Señor dice que la espada tiene que cortar hasta lo más profundo. A veces nosotros mismos nos engañamos pensando que nosotros somos los que hemos llevado a las personas a los pies de Cristo. Pero llevamos a esas personas a medias, hermanos, porque le hemos dado la verdad en forma diluida. Y así queremos, hermanos, hacer lo que hizo Saúl, llevarse todos los honores, como grandes héroes, como cuando Saúl trajo a Gad como trofeo de guerra. Pero vemos en este relato, hermano, que el orgullo y la conveniencia le jugó una muy mala pasada. Leo Espíritu Profecía, en Patriarcas y Profetas, página 4:16, y dice así: desde que los filisteos fueron derrotados en Micmas, Saúl había guerreado contra Moab, Amón y Edom, como también contra los amalecitas y los filisteos, y donde quiera que se designara sus armas, ganaban nuevas victorias. Al recibir la orden de ir contra los amalecitas, enseguida proclamó la guerra, y su autoridad de rey se le agregó la del profeta. Y al ser convocados para la batalla, todos los hombres de Israel acudieron a su estandarte. Esa expedición no se habría de emprender con un propósito de engrandecimiento personal. Los israelitas no debían recibir ni el honor de las conquistas ni los despojos de sus enemigos. Debían emprender aquella guerra únicamente como un acto de obediencia a Dios, con el propósito de ejecutar el juicio de él contra los amalecitas. Dios quería que todas las naciones contemplaran la suerte funesta de ese pueblo que había desafiado su soberanía, y que notaran cómo era destruido por el mismo pueblo aquel que habían menospreciado.
¿Cuáles son, hermanos, las conveniencias, además del orgullo, la terquedad, de la forma de proceder que tenemos a veces y a diario, que hacen que Dios pueda rechazarnos? Y podríamos enumerar algunas. Podríamos decir, hermanos, que tal vez la persecución esclavizada de querer vivir y lograr cosas en este mundo, el alimentarnos en forma inadecuada, desmedida, que es intemperancia, hace que pueda yo quedar completamente descalificado. La obstinación, dice la sierva del Señor, la obstinación convirtió en desesperado el caso de Saúl. Y voy a leer, hermanos, una pequeña cita que está en Review Herald de 1895. Dice que fue la obstinación de Saúl lo que hizo que su caso fuera desesperado. Y sin embargo, ¿cuántos se atreven a seguir su ejemplo? En su misericordia, el Señor envía mensajes de reproche para salvar a los descarriados, pero no se someten a la corrección, insisten en que no ha hecho ningún mal y así resisten al Espíritu Santo. Hermanos, el mundo dice en sus libros que obstinado quiere decir terco, tosudo, testarudo, cabezón, empecinado. Hermanos, en un momento de nuestra vida, cuando conocimos a Dios, fuimos pequeños hijos, aprendices, enamorados, podríamos decir, hermanos, completamente entregados. ¿Y quién puede no decir que cuando conocimos a Dios tuvimos esa sed profunda en nuestro corazón de ser restaurados, perdonados, de ser pronto para ser instruidos? Y así el deseo, hermanos, de que el mundo vea en nosotros una persona nueva. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasa cuando una persona conoce a Dios y va pasando tiempo y va afianzándose en la verdad, pero que por descuido de la oración, por descuido del estudio, por descuido a tanto consejo que nos ha dado el Señor, pareciera que se nos encallece el pecado y hace que no notemos la separación que puede haber, que empieza a existir entre nosotros? En Samuel 15:17 dice, dijo Samuel: cuando eras pequeño a tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel y Jehová te ungió por rey sobre Israel? ¿Cuál es la obra, hermanos,
¿Cuál es la obra que el Señor quiere efectuar entre nosotros? ¿Qué es lo que el Señor desea en lo más profundo de su corazón para que nosotros podamos efectuar esa obra, para que nosotros podamos estar firmes, para que nosotros podamos dar esa luz, dar ese testimonio que tanto quiere el Señor que demos al mundo? Y la sierva del Señor dice lo siguiente: Samuel señala aquí la razón por la cual Saúl fue designado para el trono de Israel. Tenía un concepto humilde de su propia capacidad y estaba dispuesto a ser instruido. Cuando recayó sobre la elección divina, le faltaba conocimiento y experiencia. Y junto con muchas otras cualidades, tenía serios defectos de carácter. Pero el Señor le concedió el Espíritu Santo como guía y ayudador, y lo colocó en una situación donde pudiera desarrollar las cualidades requeridas para un gobernante de Israel. Si confiaba en su propia fortaleza y en su propio juicio, Saúl actuaría impulsivamente y cometería graves errores. Pero si permanecía humilde, procurando ser guiado constantemente por la sabiduría divina y avanzando cuando la providencia de Dios le abriera camino, podría cumplir los deberes de su encumbrado puesto con éxito y honra. Bajo la influencia divina se robustecería cada buena cualidad, entre tanto que los malos rasgos continuamente perderían su poder. Esta es la obra que el Señor se propone efectuar con todos los que se consagren a Él. Señales de los tiempos, 7/9 de 1882. Hermanos, cuántas claves, cuánto éxito nos ha dado el Señor si nosotros seguimos al pie de la letra su consejo. Primero, hace un reconocimiento en nosotros, y de parte nuestra también debe haber ese reconocimiento. El Señor dice que en nosotros vio en un momento, ¿sí?, un concepto humilde de nuestra propia capacidad. Pero de nuestra parte dice que Saúl estuvo dispuesto a ser instruido. Y sigue diciendo que si confiaba en su propia fortaleza y en su propio juicio, dice que actuaríamos impulsivamente, y eso nos llevaría a cometer graves errores. Hermano, algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. ¿Cometemos errores como cristianos? ¿Cometemos errores como hijos suyos? ¿Será que estamos actuando impulsivamente? Pero dice que si permanecemos humildes, procurando ser guiados constantemente, dice que avanzaríamos cuando la providencia de Dios abriera camino. Hermanos, el propósito de Dios es ponernos en tan estrecha relación con Él que causa un efecto. Ese efecto es el de que Satanás no tenga la oportunidad de corromper nuestro juicio y así, hermanos, llevarnos a someter nuestra conciencia.
Deberíamos trabajar, hermanos, pero arduamente. Deberíamos trabajar incansablemente para cultivar una aguda sensibilidad al pecado. Afinar nuestro oído, nuestra visión, para que en pequeñas cosas que ofenden al Señor puedan encenderse luces rojas en nuestro interior, nuestros alertas. Hermanos, uno de los más vigorosos engaños de Satanás es inducirnos a que cometemos pequeños pecaditos, que no es nada. No creo que esto le cause malestar al Señor, pero estos pequeños pecaditos hacen lo que ciegan nuestra mente, hermanos. Y al cegar nuestra mente, no cumplimos con los requerimientos que el Señor nos ha dado. Es por eso, hermanos, que debemos desconfiar de nosotros mismos. Debemos desconfiar de nuestra propia suficiencia, que no es nada ante los ojos del Señor. Solo debemos confiar en Dios, hermanos. En este tiempo en el cual estamos viviendo, estamos escuchando testimonios tremendos de Venezuela, inundaciones. Estamos viendo la gente cómo está. Cada vez se están soltando más los vientos. Y cuando se suelten los vientos no solamente van a ser desastres naturales, sino que se van a desatar las conciencias humanas. Satanás va a tener la libertad de conducir a esas personas para hacer maquinaciones tremendas. Entonces debemos confiar solamente en Dios, no en hombres. Solamente en Dios, no en pastores, hermanos. Solo en Dios, no en organizaciones. Solo debemos confiar en Dios, hermanos, para recibir la dirección divina. Versículo 21 y 22 dice: pero el pueblo tomó el despojo de las ovejas, de las vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel desobedeció, hermanos. Samuel hizo oído sordo al mandato del Señor. ¿Cuánto de Samuel hay en mi ser? ¿Cuántas veces desobedezco, hago oído sordo a lo que el Señor me dice? La sierva del Señor dice, precisamente se cita en el versículo 22, que Dios requería obediencia de su pueblo antes que sacrificio. La excusa del pueblo era que el ganado engordado y todas las ovejas eran traerla de regreso para sacrificarlas a Dios. Pero miren, hermanos, a veces nosotros ponemos sacrificios como ofrenda. A veces nosotros nos engañamos que por salir a un día a desparramar panfletos o porque di un estudio bíblico, ya es suficiente. Ya al Señor lo tengo conformado. Pero fíjense, hermanos, el Señor dice que Él requiere obediencia de su pueblo antes que sacrificio. Todas las riquezas de la tierra le pertenecen. O sea que Dios no necesitaba
ganado engordado, más de un pueblo que era corrupto. Porque sigue diciendo la sierva del Señor que no pedía los despojos de un pueblo corrupto sobre el cual pesaba su maldición, lo que implicaba su completa extinción, para que fueran presentadas para que fuesen presentados ante él, a fin de que prefiguraran al Salvador Santo como un cordero sin mácula. Esto está en Espíritu y Profecía, página 1128. Y Dios no necesita, hermanos. Dios no necesita de nuestras riquezas. Él no necesita de nuestras obras. Podríamos decir también que no necesita de ofrendas que están maldecidas, sino que Dios quiere obediencia. Dios requiere obediencia. Nuestras vidas, hermanos, terminarán en fracaso si no obedecemos. Y la desobediencia no es más ni menos que poner nuestra propia voluntad, hermanos, por encima de la voluntad del Señor. Y fíjense en lo que sigue diciendo en el versículo 23. Porque la valentía es como pecado de adivinación, y como iniquidad es la idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, el rechazo de Dios hacia Saúl terminó en un fracaso. Y si nosotros tenemos esa misma actitud, terminaremos como fracasados. Sigue diciendo la sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 151. El primer rey de Israel fracasó debido a que colocó su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Por medio del profeta Samuel, el Señor instruyó a Saúl como rey de Israel, indicándole que su conducta debía ser estrictamente íntegra. Entonces Dios bendeciría su gobierno con la prosperidad. Pero Saúl se rehusó a dar el primer lugar a la obediencia de Dios, y a que los principios del cielo rigieran su conducta. Murió sin honra y en la desesperación. Hermanos, y permítanme parafrasear este texto. Voy a poner, en el nombre de Saúl, voy a poner Mauricio. Y dice así, podríamos decir así, que Mauricio, uno de los elegidos para predicar el mensaje del tercer ángel, fracasó. Fracasó debido a que colocó su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Por medio del profeta Elena de White, el Señor instruyó a Mauricio como mensajero, indicándole que su conducta debía ser estrictamente íntegra. Entonces, en ese momento, Dios bendeciría, ¿sí?, su trabajo y su prosperidad. Pero Mauricio
rehusó dar el primer lugar, poner en primer lugar la obediencia a Dios y a los principios del cielo para que rigieran su conducta. Y Mauricio no fue sellado. Y Mauricio cayó en desesperación y en fracaso. Hermanos, que Dios, en su misericordia, no nos pase esto. Que podamos darnos cuenta, podamos despertar. Querido oyente, querida familia, hermano que nos estás escuchando, obediencia es lo que requiere Dios. Obediencia y no apariencia. El Señor pretende que nosotros seamos adventistas del séptimo día, pero genuinos, no nominales. Hermanos, ¿qué es ser nominal? ¿Qué es ser un adventista nominal? ¿Saben qué? El mundo dice que lo siguiente, en su diccionario dice que es nominal, es ser aparente, es ser figurado, es ser una persona imaginaria. Pero hermano, ¿puedo ser aparente o imaginario y pretender ser sellado? ¿Puedo guardar el sábado, diezmar, ofrendar y dar estudios bíblicos, pero ser un nominal, ser una persona aparente? Estos rasgos, hermanos, van a hacer que yo no sea sellado. Tuve toda la luz, tuve el Señor puso todo en mí, la palabra de Dios, los testimonios, pero por ser aparente, por ser algo que no es genuino, no voy a ser sellado. Quiero compartir una cita que es tremenda, de las que ahora vamos a leer. Y dice así, hermanos: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Repito de vuelta: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe, debieran haber mandado a sus familias tras sí, pero por medio de un hogar bien ordenado, pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 198. No todos los que profesan, hermanos, no todos los que profesamos ser adventistas, no todos los que vamos el sábado a la iglesia y nos sentamos en la banca para escuchar los siguientes servicios seremos sellados. Aún aquellos que enseñan las verdades, dice la sierva del Señor, las verdades a otros, no recibirán el sello en sus frentes. ¿Por qué, hermanos? Por la sencilla razón que fuimos desobedientes. Porque dice que tuvimos luz, tuvimos la sabiduría de que el Espíritu Santo
nos haga entender la palabra de Dios, nos dio los testimonios, pero que por nuestras estúpidas, con el perdón de la palabra, estúpidas estrategias, no se las dimos a las personas por miedo a correrlas, presentando una mensajera, diciendo que Elena de White es la mensajera que el Señor utilizó en el tiempo del fin. Aquellos que conocieron tan bien las profecías, aquellos que dieron alguna vez las profecías de Daniel 2, Daniel 7, y que recibieron toda la sabiduría divina, pero que no estuvieron de acuerdo ni fueron consecuentes con su fe. Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿tú eres un adventista nominal? ¿Tú eres nominal? Yo te invito, hermano, a que pongas la mano en tu corazón. Y esta respuesta debe ser para ti solamente. Pregúntate, ¿soy un adventista nominal? Pero hermanos, recién vimos qué es lo que piensa el mundo, qué significado le da a la palabra nominal, que es aparente, figurado, imaginario. Pero ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos, hermanos, ¿qué significa ser nominal para Dios? Para Dios, ¿cuál es el significado de la palabra nominal? ¿Quieres saberlo, hermano? Dice la sierva del Señor en Review Herald, 3 de septiembre de 1889. Presten atención, hermanos, porque las citas que tengo para leer ahora, de aquí en adelante, son tremendas. Dice: el mensaje presente de justificación por la fe es el mensaje de Dios y lleva la aprobación divina, porque su fruto produce santidad. ¿Qué es lo que produce santidad, hermano? ¿Qué es lo que entendí en esta cita? Hay un mensaje que Dios ha dado la aprobación divina, porque por el solo hecho, tremendo hecho, de responsabilidad de llevar este mensaje, hace que produzca frutos de santidad en mí. Y dice que es el mensaje de justificación por la fe, el mensaje presente de justificación por la fe. Hermanos, y ese mensaje es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje que produce santidad. Es el mensaje que tiene la aprobación divina. Es el mensaje que el Señor nos ha dado para que lo prediquemos, no en forma diluida, no en forma moderada, no en forma suavizada, no en forma indirecta. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado y hemos tenido la experiencia de que nos han querido refrenar, tapar la boca con este mensaje? Y lo hemos dicho por el cansancio, de que nos han dicho que este es un mensaje que no hay que predicarlo porque es agresivo. Cuando la sierva del Señor, por medio del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: el mensaje no debe ser encubierto,
Satanás ha ideado un estado de cosas por la cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Y vaya, hermano, si no ha tenido éxito. Dice, debemos precavernos de sus planes y métodos. No debemos suavizarse, no debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad en términos mensurados. Perdón, no en términos mensurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Manuscrito 16, año 1900. También lo pueden encontrar, hermano, en Evangelismo, página 171. El mensaje no debe ser encubierto. No debe darse en forma, dice, mensurada, sino que debe darse con valentía, con poder. Satanás ha ideado un estado de cosas por la cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Hermanos, no predicar el mensaje del tercer ángel es lisa y llanamente atacar la justificación por la fe. Sí, hermanos, no predicar este mensaje es atacar la justificación por la fe y por ende su brazo derecho. Dice la sierva del Señor, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, el mensaje del tercer ángel en verdad. Manuscrito 437. ¿Cuál es el mensaje de la justificación por la fe, hermanos? Es el mensaje del tercer ángel. Si yo no predico el mensaje del tercer ángel, estoy atacando la justificación por la fe. Su brazo derecho, la Reforma Pro Salud. Pero muchos predican desobedeciendo, hermanos, como Saúl desobedeció. Muchos predican con enjuague suavizante. Predican del amor. Predican de paz. Predican de que primero hay que presentar mensajes que no sean tan chocantes, mensajes que no sean tan alarmantes. Porque ahí, hermanos, donde entra la complacencia propia, ahí donde entran sus juicios, su manera de ver las cosas humanas, donde dicen que si nosotros predicamos Apocalipsis, predicamos Daniel, las profecías, dicen que espantamos a la gente, hermano. ¿Qué locura es esa? Hermanos, y el Señor ha dado respuesta a todo. A todos aquellos desobedientes
que dicen tener mejor estrategia que la del Señor. Dice así de las expresiones de los que abandonan el mensaje del tercer ángel. No tiene excusa el que diga, leo, yo no tengo nada que hacer predicando estos mensajes especiales. Yo predicaré a Cristo. Yo predicaré del amor de Cristo, no el mensaje del tercer ángel. Presten atención, hermanos. Nadie puede presentar a Cristo y presentar la verdad que es en Jesús, a menos que presente el mensaje que debe ir delante de este pueblo en este tiempo final, el mensaje del tercer ángel. Tremendo, hermano, contundente. Yo no puedo presentar a Cristo, no puedo presentar su amor, a menos que vaya por delante, ¿qué? A menos que vaya por delante el mensaje del tercer ángel. Esto es tremendo, hermanos. Cuando yo leí esta cita dije, alabado sea el Señor, porque esto me sigue confirmando que yo no estoy en el error. No estamos en el error, hermanos. Debemos predicar el mensaje del tercer ángel no en forma mensurada. Debemos presentar el mensaje con nombre y apellido. Que Satanás es el anticristo, es el 666, y que su marca es el día domingo, el día falso de adoración al dios pagano Sol. Pero sus hijos, hermanos, sus hijos desobedecen. Sus hijos le dicen a Dios, Dios, yo tengo un mejor plan. Yo tengo una mejor estrategia. Hermanos, si yo no predico automáticamente, si yo no predico y obedezco, automáticamente quedo descalificado. Y me convierto en un adventista nominal, en un adventista de rótulo, en un adventista de puro nombre, en un adventista que lo único que me queda es el fracaso, ser rechazado. Fíjense en lo que dice esta cita, hermanos. Los que participaron... ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, amén. Bien. Escuchen, hermanos. A los que participaron en la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo, pero rechazaron el mensaje del tercer ángel y de su verdad del sábado, si bien continuaban abrazando esta esperanza adventista, escuchen, hermanos, la señora White los llama adventistas nominales, los que rechazan la verdad presente. Leo de vuelta, hermanos. A los que participaron en la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo, pero que rechazaron el mensaje del tercer ángel y su verdad del sábado, si bien continuaban abrazando la esperanza adventista, lo que está sucediendo ahora, exactamente hoy, la señora de White los llama adventistas nominales, los que rechazan la verdad presente. Primeros Escritos, página 298. Tremenda cita, hermanos. Tremenda cita. Paso a ser nominal.
para Dios si yo no predico el mensaje de los 3 ángeles? Por ende, ataco la justificación por la fe y su brazo derecho, que es la reforma pro salud. Es tremendo esto, hermanos. En la página 69 de Primeros Escritos, dice lo siguiente: el Señor me ha mostrado que una gran obra debe ser hecha en favor de sus pueblos, antes que pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Antes que venga el día del fin, me está diciendo que debe hacerse una gran obra en favor de su pueblo. Me fueron mostrados aquellos que aseveraban ser adventistas, pero que rechazaban la verdad presente. Y vi que se estaban desmoronando, y que la mano del Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos, ahora en el tiempo de reunir las mies, para que las joyas preciosas que haya entre ellos, que estuvieron antes engañadas, puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición, hermanos. Yo no sé si ustedes alcanzaron a captar esta cita. Vamos a razonarla juntos, hermanos. Acá dice la sierva del Señor que le mostró que una gran obra debe hacerse hecha en favor de sus pueblos antes de que pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Antes de la venida del Señor debía hacerse, era necesario hacerse una gran obra. Ahora, hermanos, ¿cuál era la obra? ¿Qué obra tenía que hacer el Señor antes de su venida, que es en este tiempo, ahora, para su pueblo? Dice que a su vez se le mostró a la sierva del Señor aquellos que aseveraban ser adventistas, pero que tenían una particularidad: rechazaban la verdad presente. ¿Qué es rechazar la verdad presente, hermanos? Es no predicar el mensaje del tercer ángel, es ser un adventista nominal, es atacar la justificación por la fe, es atacar la reforma pro salud. Eso es de lo que la sierva del Señor está hablando aquí, los que rechazaban la verdad presente. Y dice que ella vio que se estaban desmoronando, pero que la mano del Señor estaba en su medio. ¿Para qué? Para dividirlos. ¿Dividir qué, hermanos? ¿Será que está hablando para dividir el trigo de la cizaña? Dice que estaba en su medio para dividirlo y esparcirlos ahora en el tiempo de ¿qué? De reunir las mies. Acá me lo está confirmando. Dice, para que las joyas preciosas que hay entre ellos, ¿quiénes son ellos? Los adventistas nominales. Aquellos que se están desmoronando, aquellos que han rechazado la verdad presente. El Señor los quiere sacar de entre medio de ellos. No quiere el Señor que estén con ellos, con estos que rechazan su verdad, con estos que son desobedientes. Dice que estuvieron antes engañadas. Hermanos, esta obra que debía hacerse hace que unge sus ojos con colirios para que salgan del engaño. Hermanos, acá me está diciendo que dentro de los adventistas nominales, dentro del pueblo, hay engaño. Hay engaño. Y el Señor no quiere que sus hijos estén en el engaño, el Señor quiere que salgan del engaño.
Él quiere esparcirlos, quiere dividirlos, para que puedan abrir sus ojos, para que puedan ver su verdadera condición, hermano. Alabado sea el Señor. A nosotros nos ha sucedido eso, hermanos. Eso nos ha sucedido. Pero fíjense, ¿qué es lo que esparce? ¿Cuál es la obra, hermanos? ¿Cuál es la obra que va a hacer que estos hijos de Dios puedan salir de la ceguedad, puedan salir del engaño? ¿Cuál es, hermanos? Página 118, primeros escritos. Esto es tremendo. Vi luego el tercer ángel. Vi luego el tercer ángel. ¿Quién es el tercer ángel, hermano? ¿Quién es el tercer ángel? El tercer ángel somos nosotros, los que predicamos este mensaje. Y sigue diciendo, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. ¿Qué obra, hermanos? La que leíamos en la página 69, donde dice que se le mostró a la sierva del Señor que una gran obra debe hacerse en favor de su pueblo. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que separa el trigo de la cizaña. Escuchen, hermanos, es el ángel que separa el trigo de la cizaña. ¿Qué es lo que separa el trigo de la cizaña? El mensaje del tercer ángel. Y que debe sellar o atar el trigo para el granero celestial. Hermanos, la sierva del Señor sigue diciendo, estas cosas o esta cita debieran absorber completamente la mente y la atención. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado de los pastores, de los mismos hermanos que llevan años dentro de la iglesia, que no debemos preocuparnos porque la cizaña y el trigo crecerán juntos hasta que Cristo venga? Hermanos, mentira. Eso es mentira. Acá la sierva del Señor, acá el Espíritu Santo nos está diciendo que este mensaje es lo que va a separar el trigo de la cizaña. ¿Y qué va a ser cuándo? Antes del sellamiento. Perdón, antes de la ley dominical. Antes de la ley dominical se está produciendo, hermanos, el sellamiento de los vivos. Lo que está sucediendo hoy. Hoy se están sellando los vivos, hermanos. Porque la sierva del Señor es clara donde dice que en la página 298, si me permiten voy a buscarla, 298, donde dice, a los que participaron, perdón, esta era la que había leído yo, a ver, no, esta es la que yo había leído, pero donde dice que en Apocalipsis, del 7 del 1 al 4, donde dice que estaba a punto de soltarse los vientos,
pero que corre un ángel a gran velocidad, porque la sierva del Señor en primero escrito dice que grita 4 veces, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, Padre. Y es donde se detienen los vientos, porque dice que aún debemos sellar a los hijos de Dios. Hermanos, y la palabra de Dios nos dice, nos da el ejemplo de que cuando aparezcan dolores de parto, los dolores de parto quiere decir que el nacimiento te acerca. Hermanos, y ante la ley dominical, el primer dolor de parto que nos está avisando, o que nos avisó, se produjo el año pasado. Cuando Francisco visitó Estados Unidos, cuando estuvo en el Senado y pidió por la ley dominical. Hermanos, estamos viviendo en tiempos proféticos tremendos. Y yo me atrevo a decir, hermanos, que como hijos de Dios, que queremos ser obedientes y que queremos predicar el mensaje del tercer ángel, y que por ende lo estamos haciendo, estamos completamente atrasados. Y podría decir que estamos en desobediencia de no estar en forma urgente, hermanos, urgente, buscando un pedazo de tierra para salir. Hermanos, Satanás tal vez nos esté engañando y poniendo ese ánimo en nosotros de decir, sí, tenemos que salir, tenemos que salir, tenemos que salir, tenemos que buscar un pedazo de tierra en lo más cercano a las montañas, y tenemos que salir, y pasan los meses y tenemos que salir, y no salimos nunca, hermanos. ¿Es fácil? No, no es fácil. En mi persona hemos puesto en venta con mi esposa hace aproximadamente 6 meses y todavía no aparece comprador. Es difícil, no es un paso que se da rápido, pero el Señor sabe bien en nuestros corazones el anhelo que hay. Pero hermanos, estamos en problemas cuando somos como quien dice, y no quiero que se sientan ofendidos, pero a veces somos puro bla bla, bla bla, bla bla. Entonces, hermanos, roguemos al Señor, pidámosles al Señor que nos dé ese coraje, nos dé esa valentía de ser determinantes. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, roguemos a nuestro Dios que no caigamos en fracaso. Ese fracaso puede ser que actuemos impulsivamente, por sentimientos y no por convicción. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos dar pasos firmes, pero concretos. Hermanos, nosotros tendríamos que estar comunicándonos desde el campo. Tendríamos que estar contando nuestra experiencia de nuestras primeras verduras orgánicas, verduras no transgénicas. Esas experiencias, hermanos, de trabajar con la tierra. Hermanos, lamentablemente, y hablo en lo personal, no me siento con la autoridad de predicar este mensaje tan solemne. No me siento con la autoridad porque todavía no estoy en el campo. Pero no estoy en el campo, tal vez, y casi con seguridad hablo en lo personal, de que me he quedado, me he adormecido. Hermanos, estamos
Esto no es broma. Esto no es ciencia ficción. Hermanos, ¿qué más tenemos que ver? Inundaciones, asesinatos, volcanes, hermanos. En el mes de mayo, más de 20 volcanes han despertado en el mundo. La hambruna que hay mucha gente que está pasando. A nosotros nos toca más de cerca, que es aquí en Venezuela. Hermanos, Satanás está dando pasos agigantados. Y nosotros parecemos adormecidos. Hermanos, ¿qué más nos tiene que pasar? ¿Qué más tenemos que ver? Yo estoy seguro que muchos hermanos adventistas en Venezuela hoy en día se están preguntando: estamos pasando hambre, Señor, por desobedientes, por ser igual que Saúl. Caímos en fracaso, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los hermanos tendrían que tener su huerta, tendrían que estar en el campo. Y hoy tendrían que estar viviendo del cielo, comiendo del cielo, de lo que le da la tierra. Hermanos, ¿cuántos de nosotros que estamos viviendo esta experiencia? No estoy hablando de los adventistas nominales. Estoy hablando de los que estamos viviendo esta experiencia. Todavía tenemos el anhelo de alcanzar cosas en este mundo. Hermanos, yo pregunto, ¿nos estamos desprendiendo de nuestras deudas? ¿Estamos saldando nuestras deudas? ¿Estamos, hermanos, cortando nuestras tarjetas de crédito con la tijera y tirándolas al tacho de la basura para ir limpiándonos, para irnos al campo limpios, sin deuda? ¿Estamos haciendo provisión, hermanos, de simplemente vivir el éxodo del campo, de tener y decir, compartir con otro hermano, compré una pala, compré un rastrillo, estoy comprando semillas, proyectándonos ya a lo que va a ser el campo? ¿Estamos tomando esa iniciativa, hermanos? O en vez de comprar una pala estamos comprando tecnología, comprar el último teléfono que salió, o no sé, no se me ocurre otra cosa. Hermanos, despertémonos, ayudémonos unos a otros a despertar, a alentarnos, a salir al campo, pero también salir a predicar este mensaje, hermanos. ¿Cuántas horas le dedicamos al mundo? En el día, ¿cuántas horas le dedicamos al trabajo secular? ¿Cuántas horas le dedicamos a Dios, hermanos? Podemos estar horas escuchando sermones. Podemos estar horas estudiando. Pero eso es teoría. ¿Y la práctica? ¿Y la práctica, hermanos? ¿Cuántas veces nos rozamos con personas cuando salimos a hacer nuestros quehaceres, pero que perdemos la oportunidad de amonestar, de hablar, por miedo, por vergüenza, o por no sé qué? Hermanos, somos el pueblo que ha sido elegido para dar este tremendo mensaje. ¿Qué estamos esperando? Por eso es que, hermano, todavía te pregunto, ¿todavía tienes la mano en el corazón? ¿Ya te diste la respuesta?
¿Eres un adventista nominal? Es más, hermano, ¿serás aceptado o serás rechazado? Hermano, nosotros tenemos la decisión de ser aceptado por el Señor o ser rechazado. Está en nosotros. Dios nos da la oportunidad como se la dio a Saúl. Le dio la oportunidad para robustecer la fe, para hacerla firme. Y la pregunta que cabe hacernos es, ¿qué estamos haciendo? ¿Sigo en el engaño? Hermano, Satanás diligentemente está atacándonos a nosotros. A nosotros. Esa es la extrema preocupación que él tiene por nosotros, no por la institución. La institución ya la tiene tomada. Debemos precavernos, hermanos, de estos artificios de Satanás. Debemos tener mucho cuidado. Entrega, hermano. Entrega lo que nos pide el Señor. Saúl rechazó el mensaje que Samuel traía por parte de Dios. Y nosotros podemos estar rechazando, hermanos, el mensaje de los testimonios que viene de parte de Dios en la persona de la sierva del Señor, Elena de White. Nosotros como Samuel podemos estar desobedeciendo. Samuel se transformó en un rey nominal y por ende fue rechazado, hermanos. Fue reemplazado por David. Ese David para nosotros son los obreros de la hora 11, hermanos. Él terminó en un fracaso rotundo, en un fracaso que en nuestras vidas, hoy, en este momento, nosotros podemos revertir. Tenemos esa gran posibilidad, esa gran misericordia de revertir esta situación en la cual estamos viviendo hoy, hermanos. Roguemos a Dios que nos haga entender que estamos viviendo en el tiempo del fin. Roguemos a Dios que seamos obedientes, hermanos, y que podamos ser parte de ese ángel, del tercer ángel, que amonesta, que tiene esa tremenda obra, esa terrible obra de esparcir, de sellar, de separar el trigo de la cizaña. Oremos, hermanos. Padre eterno que moras en la altura de los cielos, te pido perdón, Señor, si al hablar te he ofendido. Ruégote, mi Dios, ruégote que tengas misericordia, Señor. Que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Padecemos muchas veces porque hemos sido desobedientes, Señor. Reconocemos que somos malos contigo, Padre. Tanto amor tú tienes para con tus hijos. Tanto amor, Señor, que ese amor ha sido despreciado, que ese amor ha sido muchas veces rechazado con nuestras actitudes,
con nuestra manera de ser, de actuar, Señor. Especialmente quien te habla, Padre. Rogarte que tu providencia nos alcance a cada uno de nosotros, Señor, y aligera nuestros pasos. Anímanos a salir de aquí, Señor, a prepararnos para dar ese mensaje que produce santidad, ese mensaje que es justificación por la fe, ese mensaje que ha sido despreciado por tu propio pueblo, Señor. Oh Dios, qué tremendo es esto, Padre. Qué dolor debes sentir, Señor, que tu propio pueblo te dé la espalda. Padre, ayúdanos a dar vuelta para que podamos mirarte de frente, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar, Padre. Ayúdanos a avanzar y que podamos ser transformados por el Espíritu Santo. Rogamos por nuestros hermanos que están en Venezuela, Señor, por las personas y por todas las personas en el mundo, Padre Santo, que deben ser amonestadas. Señor, rogamos que nos des esa valentía, como dicen tus testimonios, Señor, dar el mensaje en forma contundente, en forma valiente. Señor, gracias porque nos llamaste. Gracias, Señor, porque nos sacaste. Gracias, Señor, porque nos diste colirio a nuestros ojos. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad que nos das, hermanos. Señor, te lo rogamos, Padre Santo, en el grandioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor.